Clara Meneses se despertó incluso antes de que el primer rayo de sol atravesara el cielo de cemento de la ciudad. Su corazón latía como un tambor. No era miedo ni euforia. Era un estado liminal, un punto de ebullición entre todo lo que se le había negado y lo que por fin podía conquistar. La habitación seguía sumida en la oscuridad, y durante unos instantes permaneció inmóvil, mirando al techo como si buscara la confirmación de que aquello era real. Su primer día en el Grupo Vértice, una de las empresas más poderosas y exclusivas del país. El tipo de empresa donde los nombres importan más que los currículos, donde los contactos valen más que los diplomas, donde durante años ella solo había existido como un expediente, una cara entre muchas, fácilmente desechable. Pero ahora era diferente. Pasó los dedos por las hojas con tanto cuidado, como si se adentrara en territorio desconocido. Se levantó despacio, como si no quisiera despertar a los fantasmas del pasado que solían susurrarle que no era suficiente. Es cierto que seguían ahí, siempre dispuestos a recordarle cada puerta que se cerraba antes incluso de que ella llamara. Clara se acercó al espejo. Se miró durante largos segundos. Sus ojos llevaban una fuerza ancestral, heredada de mujeres que tenían que ser el doble de buenas para recibir la mitad de reconocimiento. Se arregló el pelo encrespado con firmeza y orgullo, recordando las veces que le habían dicho que tenía que domar su imagen si quería pasar más credibilidad. Hizo caso omiso de cada una de esas voces. Se puso los pantalones a medida que había elegido con tanto cuidado, símbolo de poder, y una camisa blanca almidonada, casi como una armadura silenciosa. No era solo un atuendo, era un escudo contra las miradas indiscretas, las sonrisas torcidas y las preguntas venenosas disfrazadas de cortesía. En la cocina, el café desprendía un fuerte aroma, casi tan intenso como el recuerdo de entrevistas anteriores, en las que la habían elogiado por su fuerza de voluntad, como si eso fuera un premio de consolación, como si ser competente fuera un favor, no un derecho. Cuando salió de casa, el cielo seguía siendo de un azul intenso. Clara respiró hondo, agarrando el bolso como quien agarra una promesa. Sabía que aquel día no era solo el principio. Era un campo de batalla, y ella estaba dispuesta a luchar. Al atravesar las puertas giratorias de cristal del Grupo Vértice, Clara sintió el peso de la grandeza del lugar. Mármol reluciente, arreglos florales cuidadosamente colocados, y un silencio solemne, típico de los entornos a los que pocos sienten que pertenecen de verdad. Pero no estaba allí para encogerse. Se acercó al mostrador de recepción con una sonrisa discreta y la tarjeta provisional en la mano. La recepcionista, una mujer rubia con el pelo impecablemente alisado, levantó los ojos lentamente, como si evaluara una amenaza invisible. «Ah, es usted la nueva asistente», dijo arrastrando las palabras como quien traga algo amargo. Esperaba a alguien más presentable. La frase cayó como una bofetada seca, directa, con un veneno que no hacía falta descifrar. Clara se quedó inmóvil un segundo. Sus ojos no parpadearon. Respiró hondo. Había aprendido a detectar esas microagresiones desde muy pequeña, pulidas, educadas, casi sutiles. Casi. «Sí, soy yo, Clara Meneses», respondió con firmeza, sosteniendo la mirada de la mujer hasta que ella apartó primero la vista. Se dirigió al ascensor, sus tacones resonando en el mármol como pasos de resistencia. Dentro de la cabina de espejos, dos empleados bien vestidos cuchicheaban entre sí. Ella les oía, aunque fingieran lo contrario. «Mira, así que era verdad. El contingente llegó hoy temprano. Lo único que faltaba era el tambor, ¿no?», susurró el otro riendo en voz baja.
Clara no reaccionó. Ya no podía permitirse el lujo de sorprenderse, pero en su interior algo se quebró. No ira, sino una firmeza silenciosa, la certeza de que la situación aún podía revertirse. No con gritos, con presencia. Cuando llegó al departamento administrativo, la recibió un silencio incómodo. El director, el señor César, un hombre de traje oscuro y expresión permanentemente irritada, ni siquiera levantó la vista de su ordenador. Ni siquiera un buenos días, ni siquiera un gesto de reconocimiento, solo un vago gesto con la mano, como si fuera una entrega más de la mañana. En la reunión de bienvenida, los nuevos empleados estaban en fila, todos con semblantes ansiosos e ilusionados. El señor César los llama uno a uno, elogiando su trayectoria, destacando sus experiencias, haciendo comentarios amistosos e incluso algún que otro chiste. Pero cuando le llegó el turno a Clara, simplemente saltó, como si ella no estuviera allí, como si su presencia fuera un error. El silencio que siguió pareció durar horas. Varias miradas suspicaces se dirigieron hacia ella. Uno de los recién llegados, avergonzado, jugueteó con su cuello. Clara no dijo nada, no movió ni un músculo. Se limitó a mirar fijamente al encargado y su silencio fue más elocuente que cualquier protesta. Por dentro dolía como solo duele cuando se repite demasiadas veces. Pero ella no bajó la cabeza. Su rostro mantenía la serenidad de alguien que ha capeado peores tormentas. No iba a ceder. Ese día no, ni nunca más. Poco después de la reunión, mientras Clara organizaba viejas carpetas en un rincón olvidado de la sala, el señor César la llamó con un gesto seco. Su expresión mostraba un desdén que ya no podía disimular. Entró en la habitación con paso firme, pero el corazón le latía con fuerza. Cerró la puerta con una fuerza innecesaria y se reclinó en su silla giratoria, como si estuviera a punto de dar un sermón desagradable. «Seamos francos, Clara», dijo cruzándose de brazos. «Te contrataron bajo la presión de recursos humanos. Ahora están con lo de la diversidad, ¿sabes? Cuotas, inclusión, esas modas. Pero aquí valoramos el rendimiento, resultados reales. Veamos cuánto tiempo puedes durar». Cada palabra cayó como una piedra. No había lugar para la duda o la interpretación. Era una advertencia, una amenaza silenciosa disfrazada de franqueza. Un recordatorio de que para él ella no era más que un número en un informe de inclusión social. Clara no contestó. Le ardía la garganta y sus ojos parpadeaban más rápido, intentando contener el dolor que amenazaba con escapar. Se limitó a asentir y salió de la habitación, sintiendo que el suelo se alejaba de sus pies. El resto del día fue una sucesión de pequeñas torturas. Tareas irrelevantes arrojadas sobre su mesa sin explicación, miradas torcidas cada vez que pasaba por los pasillos, risitas ahogadas de los compañeros que la observaban como quien ve a alguien resbalar a cámara lenta. Nadie decía nada abiertamente, no tenían por qué hacerlo. La humillación venía disfrazada de normalidad, la más cruel. Al final del día, Clara fue al baño. Se encerró en el último cubículo y se derrumbó. Las lágrimas caían silenciosas, pero espesas, cargadas de años de esfuerzo invisible. Apoyó la frente en la fría pared de azulejos y se dejó sentir. Solo durante unos minutos, la imagen de su madre acudió a ella como un faro en la oscuridad. Su rostro firme, sus ojos nunca vacilantes. Cuando intenten apagar tu luz, brilla aún más. No les des el gusto de verte en el suelo. Eres lo que no esperaban. Eso es lo que les asusta. Clara se secó la cara. Respiró hondo. Se miró al espejo y susurró, como un pacto silencioso. Aún recordarán mi nombre.
A la mañana siguiente, el ambiente en la empresa era diferente. Un murmullo recorría los pasillos como electricidad estática. ¿Te has enterado? El jefe viene hoy. ¿André Vasconcellos? ¿De verdad? Nadie sabía nada. Debe haber habido algún problema grave. Una visita de André Vasconcellos, fundador y director general del Grupo Vértice, era un acontecimiento raro, casi mítico. Un nombre susurrado con reverencia, siempre acompañado de frases como «con él no se juega» o «puede decidir el futuro de cualquiera con una mirada». Nadie sabía a ciencia cierta cómo era. Algunos decían que era frío y calculador. Otros hablaban de genio y de un aura casi obsesiva por la excelencia. En cuestión de minutos, la empresa se transformó. Las corbatas se ajustaban apresuradamente, el maquillaje se retocaba en los espejos del pasillo, los papeles se organizaban como si todo funcionara en perfecta sincronía. Incluso el señor César parecía menos arrogante, mirando ansiosamente el reloj como si esperara un veredicto. Clara observaba todo en silencio. Algo había cambiado en el ambiente. No podía explicar qué era, pero sentía en el pecho, en la piel, en lo más profundo de su alma, que este día no acabaría como los demás. Algo estaba a punto de ocurrir, y tal vez, solo tal vez, era la oportunidad que había estado esperando. El ascensor sonó como un trueno sordo, interrumpiendo la silenciosa tensión que reinaba en el sector. Las puertas se abrieron con un suspiro metálico, y de ellas emergió una figura que parecía cortar el aire con su sola presencia. André Vasconcellos. Alto, con una postura impecable y un traje oscuro hecho a medida. Sus pasos resonaban con autoridad, y detrás de él 2 guardias de seguridad le seguían con ojos vigilantes, como sombras. La sala se paralizó. Nadie se atrevió a hablar, ni siquiera a respirar con dificultad. El propio César se enderezó, forzando una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. André se detuvo. Su mirada, que hasta entonces había estado barriendo la sala con calculada frialdad, se fijó de repente en un punto al fondo de la sala, donde Clara Meneses, sin destacar, estaba organizando una pila de documentos. Ni siquiera se dio cuenta enseguida. Estaba tan acostumbrada a que la ignoraran que su instinto era la invisibilidad. Pero la vio, y en ese instante, la mirada acerada del hombre más temido de la empresa se transformó. Su ceño se frunció. Sus labios rígidos dieron paso a una casi sonrisa, cargada no de poder, sino de una emoción cruda e íntima. «¿Clara?», gritó, con voz sorprendentemente baja, casi temblorosa. Ella levantó la vista, confusa. El nombre dicho así, con cuidado, con afecto, la hizo dudar. Las hojas resbalaron ligeramente de sus manos. Su corazón latió con más fuerza. «¿Qué te han hecho?». La habitación se detuvo. No hubo más chasquidos de teclado ni murmullos disimulados. Solo un espeso silencio de conmoción colectiva. Todos los ojos se volvieron hacia Clara. El señor César palideció. A un asistente se le cayó un bolígrafo. Un becario contuvo la respiración. André cruzó la sala, ignorando todas las miradas, todas las expectativas, todas las reglas tácitas de aquel universo empresarial. Se detuvo frente a ella y, sin pedir permiso, la abrazó. Un gesto sencillo y al mismo tiempo revolucionario. Un abrazo que desmontó todas las máscaras. Clara permaneció estática un instante. Después, sus brazos también le rodearon con vacilación. Era un contacto familiar, pero nunca antes experimentado en aquel entorno. Su mundo interior daba vueltas. El peso de las humillaciones del día anterior pareció desvanecerse en un instante. «Siento no habértelo dicho aún», murmuró contra su oído. Estaba esperando el momento oportuno.
Ella se apartó un poco, mirándole a la cara con ojos llorosos, sin comprender del todo. Pero allí había algo que lo hacía todo real. Un secreto que habían guardado juntos durante meses, cuidadosamente y construido, lejos de paredes de cristal y lenguas afiladas. El hombre más poderoso del grupo Vértice era su marido. No una aventura, no era una aventura, era amor, amor en silencio, amor entre barreras, y ahora todo el mundo lo sabía. Durante las horas siguientes, la sede del grupo Vértice se convirtió en un campo minado de rumores, miradas furtivas y conversaciones en voz baja. El nombre Clara recorrió los pasillos como un susurro urgente, ganando fuerza, versiones, teorías. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la verdad dejara de ser un misterio. Reunidos en una sala acristalada, los principales dirigentes de la empresa, André Vasconcellos habló con la misma firmeza con la que dirigía reuniones de miles de millones de personas. Pero esta vez, su tono llevaba una energía diferente, una emoción cruda, un hilo de vulnerabilidad que nadie imaginaba oír viniendo de él. Conocí a Clara hace 4 años, empezó mirando a cada rostro con calma. En un retiro espiritual en el interior de Bahía, estábamos rotos. Yo huía de la presión, ella huía de las marcas invisibles del mundo. Nos conocimos cuando todo a nuestro alrededor era ruido, y allí nació lo que hoy más valoro en la vida, el silencio. Nadie se atrevía a interrumpir. Hasta los más escépticos quedaron hipnotizados. Nos casamos en secreto, por elección. Clara nunca quiso ser la esposa del dueño, y yo siempre he sabido lo fuerte que es. Es competente, inteligente, resistente. Por eso insistimos en que entrara aquí como cualquier otra candidata, sin privilegios, por méritos. Andrés se volvió ligeramente y miró a través del cristal hacia la zona administrativa, donde Clara seguía sentada, con los ojos llorosos de orgullo contenido. Respiró hondo. Pero hoy he visto algo que ya no puedo aceptar en silencio. He visto a mi mujer humillada, ignorada, subestimada, y no por su rendimiento, sino por algo que nadie en esta empresa tendrá nunca derecho a juzgar: su aspecto, su origen, su color. Eso no es solo un error, es una quiebra moral, un murmullo. Recorre a los presentes. La cultura de esta empresa va a cambiar y empieza ahora, fuera de la sala. Mientras las palabras de André resonaban como un discreto terremoto, Clara sintió que en su interior latía una mezcla de emociones. Era extraño ver expuesto así un secreto de meses, construido con tanto esmero. Pero también sintió cierto alivio, el fin de la invisibilidad. A su alrededor, las mismas miradas que habían cruzado su rostro con desdén la observaban ahora con una mezcla de sorpresa, culpa y miedo. Algunos se acercaban, intentando ofrecer tímidas sonrisas. Otros se apartaron, incapaces de asumir la nueva realidad. Ya no era solo la asistente de cupo, nunca lo había sido. Clara respira hondo. La voz de su madre volvió a resonar en su mente. Brilla, incluso cuando intenten borrarte. Y ahora estaba resplandeciente, no porque fuera la esposa del dueño, sino porque a pesar de todo había resistido, sin tener que ser rescatada, sin tener que esconderse. La reacción fue inmediata. En menos de 24 horas, el señor César fue destituido de su cargo. Se envió un comunicado oficial a todos los departamentos informándoles de que se había puesto en marcha una rigurosa investigación interna para esclarecer las acusaciones de comportamiento discriminatorio y abuso de poder. Pero, entre bastidores, todo el mundo lo sabía. Esta era la respuesta de André Vasconcellos. Clara ya no estaba sola.
Al día siguiente, mientras todos digerían aún los acontecimientos, un nuevo mensaje sorprendió a los empleados. Clara Meneses había sido ascendida, no como un gesto simbólico, no como una concesión, sino con un reconocimiento formal de su talento, su competencia y la injusticia a la que se había enfrentado y resistido. Fue nombrada directora del recién creado Departamento de Inclusión, Equidad y Desarrollo Humano, un puesto estratégico, con autonomía para revisar los procesos de selección, formar a líderes diversos, revisar los códigos de conducta y sobre todo romper el ciclo de invisibilidad al que tantas otras mujeres como ella se enfrentaban. Cada día, en la abarrotada sala de conferencias, durante el anuncio oficial, Clara subió al escenario. Su presencia era serena pero firme. Llevaba la misma camisa blanca que el primer día, ahora no como armadura, sino como bandera. «No estoy aquí para señalar con el dedo acusador», dijo, mirando a las caras que antes habían desviado la mirada. «Estoy aquí para transformar. Porque mientras haya barreras invisibles, nadie es realmente libre, y la libertad en este lugar dejará de ser un privilegio, se convertirá en cultura, silencio, luego aplausos, tímidos al principio, pero creciendo como una ola. Algunos ojos llorosos, sonrisas emocionadas, y entre los rostros de la multitud, otras mujeres negras que hasta entonces habían pasado desapercibidas, se veían ahora reflejadas en Clara como en un espejo restaurado. En los días siguientes, su historia traspasó las paredes del grupo Vértice. Llegó a las redes sociales, a los portales de noticias y a los programas de televisión. De invisible a líder, la mujer negra que cambió la cultura de un gigante empresarial. El titular se repitió, con variaciones, pero la esencia era la misma. Todo el país conocía ahora el nombre de Clara Meneses, y lo que es más importante, sabía que ella no era una excepción, era solo el principio. Clara no necesitaba gritar para ser escuchada. Su fuerza no provenía del volumen de su voz, sino de la firmeza de su mirada. La forma en que caminaba por los pasillos, ahora bajo la mirada de los demás, algunos avergonzados, otros admirados, pero todos atentos. No exigía respeto, lo imponía con presencia, con dignidad. Cada gesto, cada palabra que salía de su boca llevaba la experiencia de alguien que conocía el silencio de la exclusión, pero eligió responder a él con luz. No tuvo que cambiar su forma de ser para encajar en ese espacio, sino que cambió el espacio. Junto a André, no como una sombra, no como un apéndice, sino como una igual, Clara mostró al mundo que el verdadero amor no se esconde, no domina, no borra, respeta, acoge, se enorgullece. Juntos no solo representaron una pareja poderosa, sino una nueva narrativa posible, la del afecto que construye, la de la asociación que libera y la del liderazgo que inspira. Y así Clara se convirtió en algo más que un nombre en una insignia de oro. Se convirtió en un símbolo, se convirtió en un faro, un recordatorio vivo de que el poder, cuando se guía por la justicia y la empatía, no solo manda, transforma vidas. Y quizá, en ese instante de silencio entre el final de una reunión y el comienzo de un nuevo día, alguien en algún rincón de la empresa la miró y pensó, yo también puedo.